Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga y escriba en Facebook, X, Instagram, Threads, en @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. El día de hoy, el INEGI publicó el indicador oportuno del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de este año y apenas el viernes pasado lo había hecho con los indicadores de comercio exterior y de ocupación y empleo, sin duda indicadores que son el termómetro de la economía y de las expectativas que se pueden fincar alrededor de su tendencia. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de estos indicadores que Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial, y a quien usted ya conoce? Buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, muy buenas noches y gracias por el favor de la invitación. Te agradezco muchísimo, mi querido Pedro, porque pues la primera lectura, evidentemente en cifras positivas del Producto Interno Bruto. Sí, desde luego, el INEGI informó que en el tercer trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía nacional fue del 0.9% en el comparativo con el trimestre inmediato anterior. Estamos frente a la tasa de crecimiento trimestral más elevada desde el tercer trimestre del año 2022 y frente al octavo trimestre consecutivo de avance por la actividad económica nacional. ¿Qué fue lo que impulsó el avance de la actividad económica nacional en el tercer trimestre? Sin duda alguna, desde luego, el comportamiento favorable de las actividades industrial y de la actividad de los servicios. La industria tuvo un avance del 1.4%, el mayor crecimiento, Raimundo Auditorio, desde el primer trimestre del año del 2022, y el sector servicios cerró el tercer trimestre con un avance estimado de 0.6%, que es al mismo tiempo su octavo trimestre consecutivo de crecimiento. De modo pues que la industria y el sector servicios han impulsado este crecimiento de la economía mexicana, que se ha venido sosteniendo con un avance dinámico, aunque habría que señalarlo, Raimundo, tal y como lo han acotado en el Banco de México, pero también analistas internacionales, nuestra economía avanza a un ritmo de crecimiento que supera el ritmo de crecimiento potencial de la economía, lo que hace de entrada insostenible este ritmo de crecimiento hacia adelante. Y ahí está quizás, diría yo, la más importante de las señales de alerta a propósito del estatus actual de la economía mexicana. No pocos analistas, voceros gubernamentales y también editorialistas que mantienen, digamos, la misma línea de interpretación de la economía mexicana desde la perspectiva del gobierno federal, aseguran que somos hoy una de las economías más dinámicas a escala mundial, y tienen razón, pero olvidan dos factores que son importantes. El primero es que la economía de México es hoy de las más dinámicas porque su recuperación después de la caída del COVID fue de las más lentas a escala mundial. Así que la base de comparación de la que partimos ahora sigue colocándonos en una posición estadísticamente más favorable que la del resto de las economías. Y la segunda cuestión importante que olvidan es que es importante el crecimiento de corto plazo de una economía, pero tan importante o más que él es la sostenibilidad de ese crecimiento. Y en este último concepto, la sostenibilidad del crecimiento de la economía mexicana, yo creo que hay más dudas que certezas por las condiciones con las que arriba la planta productiva a este tercer trimestre del 2023. Pedro, justamente en ese escrutinio que haces, particularmente el sector secundario donde está la industria, y en esta sostenibilidad está anclada a también los buenos resultados, sobre todo en exportaciones hacia los Estados Unidos. Sí, desde luego. Yo creo que favorablemente en este momento el motor exportador ha seguido registrando niveles históricos de ventas al exterior, particularmente la industria automotriz, porque vale la pena señalar, Raimundo Auditorio, que el resto de las exportaciones del sector manufacturero cerraron el mes de septiembre con un retroceso que apunta evidentemente hacia el debilitamiento de una parte del motor exportador, originado, creo yo, por el fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar y la pérdida de competitividad que esto ha endosado
justamente a las exportaciones distintas a las del sector automotriz. ¿Por qué el fortalecimiento del peso no se ha manifestado en un retroceso en las exportaciones de la industria automotriz? Bueno, pues porque recordemos que en el mercado de Estados Unidos está avanzando todavía el proceso de normalización tras la crisis que provocó la ausencia de chips en el año 2021 y particularmente en el año 2022. Así que, por una parte, el motor exportador mexicano sigue ofreciendo resultados alentadores, aunque ahora soportado por un menor número de pilares, y por la otra, el crecimiento dinámico de la economía también se ha apoyado por el hecho de que los otros dos motores, el del consumo y por otro lado el motor de la inversión productiva, cerraron el tercer trimestre del año registrando niveles históricos respecto a lo que se había venido registrando previamente, pero esta condición difícilmente puede mantenerse por mucho tiempo más hacia adelante, Raimundo. Sí, Pedro, sobre todo, ¿en qué parte sí el peso, ahora que lo mencionaste, sí ha impulsado por la parte de las importaciones recuperación? Es interesante, fíjate que por el lado de las importaciones hay un contraste notable en el desempeño de las compras de bienes de uso intermedio, que ocupan la mayor parte del valor de las importaciones que trae México del exterior. Las importaciones de bienes de uso intermedio retrocedieron en el periodo enero-septiembre 4.4%, en contraste con el crecimiento que en los primeros 9 meses del año registraron las importaciones de bienes de consumo, que han aumentado 6.5%, motivadas fundamentalmente, diría yo, por el fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar, lo que hace que la capacidad o el poder adquisitivo del peso sea mayor para traer productos de importación, pero también las importaciones han crecido apoyadas fundamentalmente por el repunte de la inversión productiva, que ha llevado a que las compras de bienes de capital registren un crecimiento de 2 dígitos superior al 22%. Así que tenemos un motor exportador que presenta contrastes muy interesantes, pero particularmente, diría yo, un debilitamiento que preocupa por parte de las exportaciones manufactureras distintas a las del sector automotriz. Pedro, como siempre la audiencia que te escucha aquí en Cuentas Claras, ahora que revisas justamente estos indicadores al tercer trimestre, ¿cómo se ve reflejado esto en las cifras de ocupación y empleo? Fíjate que es muy interesante esto porque los datos más recientes que dio a conocer el INEGI sobre la población ocupada en nuestro país indican que en el mes de septiembre y por segundo mes consecutivo, la población ocupada retrocedió respecto al nivel con el que cerró el mes de agosto. Se perdieron 92.371 puestos de trabajo en el mercado laboral mexicano en septiembre pasado. Fundamentalmente tiene que ver esto con un descenso en el nivel de ocupación en el sector informal, que no pudo ser compensado por la generación de puestos de trabajo en el sector formal de la actividad económica nacional. Pero en términos generales, tenemos, yo diría, un mercado laboral en el que sigue prevaleciendo la generación de puestos de trabajo con mayor intensidad en la informalidad que en el sector formal de la economía, y sin embargo, bueno, más bien y por esto mismo, la tasa de desempleo con la que cerramos el mes de septiembre se ubicó en un nivel ligeramente más bajo que el que se registró en el mes de agosto, aunque la subocupación, es decir, el número de mexicanos que teniendo un empleo desearían obtener una fuente adicional de ingresos, tuvo un crecimiento en septiembre respecto al mes de agosto, lo que significa pues que en el mercado laboral no estamos teniendo una capacidad lo suficientemente consistente en el sector formal para generar fuentes de empleo lo suficientemente bien remuneradas que permitan que la población en condiciones de subocupación vaya disminuyendo paulatinamente en concordancia con una economía que mantiene un dinamismo mayor al que originalmente se había estimado. Y aquí está quizás otro de los contrastes importantes del presente en la actividad económica nacional. Avanzamos con dinamismo, pero en el mercado laboral y en el sector formal de la economía, la creación de empleos sigue a la saga de lo que cabría esperar una economía dinámica como lo que hasta este momento se perfila en la actividad productiva de nuestro país. Así entonces, y ya metidos en este último trimestre, ya habiendo finalizado hoy el mes de octubre, hacia noviembre y diciembre, el empuje justamente por la vía del consumo con este ciclo que hay después de las ventas del Buen Fin y también la llegada de los aguinaldos, el consumo
y el tipo de cambio apreciado, ¿hacia dónde nos van a llevar? Yo tengo la impresión de que nos espera un cierre de año con un crecimiento menos fuerte del consumo de bienes y servicios, porque aun cuando las transferencias gubernamentales directas a adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, vía becas, etcétera, etcétera, se van a mantener, lo cierto es que el desgaste que se percibe ya en el poder adquisitivo de los ingresos de la mayor parte de los hogares mexicanos, sumados al importante peso que ha adquirido ya el crédito dentro del gasto de las familias, va a provocar, creo yo, cierta desaceleración en el consumo en lo que resta del presente año, lo que sin duda alguna va a provocar que el crecimiento de la actividad económica en el último trimestre de este 2023 sea menor al que se registró en este tercer trimestre, de acuerdo con la estimación del INEGI. Así que cerraremos seguramente el año, Raimundo Auditorio, con un avance de la economía superior incluso al que había estimado la Secretaría de Hacienda, pero con una perspectiva para el 2024 que apunta claramente a una pérdida de altura, desaceleración, que será acompañada desafortunadamente por una posición deficitaria en las finanzas públicas, que será en su mayor nivel, en su nivel más alto en más de 30 años. Claro, que ese justamente será uno de los pendientes que quisiera, me consideras el tiempo para que en la próxima ocasión revisemos cómo va a quedar ese presupuesto de egresos de la Federación, mi querido Pedro. Será un gusto, Raimundo, porque además es un tema que va a marcar la transición gubernamental de esta a la siguiente administración y acotará al mismo tiempo el espacio disponible para que se mantenga el mismo ritmo de crecimiento de la actividad económica. Ya lo creo que sí. Mi querido Pedro, como siempre te agradezco muchísimo porque tu capacidad de síntesis para tanta información es extraordinaria y ponerlo sobre todo en cuentas claras. Muchísimas gracias, querido Pedro. Gracias, Raimundo, y muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, amigo mío. Bueno, pues las expectativas de crecimiento, si bien son positivas en el corto plazo, los retos para hacer sostenible justamente ese crecimiento todavía están lejos de consolidarse, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Pedro Tello Villagrán. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.